Buenos días, mi nombre es Luisa María José Mosquera y el día de hoy les voy a presentar la introducción al BIM, lo que se realizó y se vio en el primer corte. Entonces, la explicación va a estar dividida en dos partes. La primera va a ser lo que es teoría y la segunda lo que es práctica y lo que tiene que ver con el modelo. Entonces, lo primero que hicimos fue creamos una carpeta en OneDrive, la cual se compartió por medio de un link para que todas las personas tuviéramos acceso a lo que se subiría y se desarrollaría sobre esta. Pero, em, bueno, les voy a explicar primero que nada la teoría. Entonces, Em, lo primero que hicimos fue que desarrollamos una serie de investigaciones, las cuales enviamos vía correo al profesor, la cual primero fue que es BIM, Data, Big Data e Información, luego vimos ciclo de vida, como Data Environment y modelos federados. Esas fueron las cuatro partes teóricas que vamos a desarrollar por medio de este video. Entonces, primero vimos que es BIM, lo cual son las siglas de Building Information Modeling, pero pues que en sí es BIM, es una metodología de trabajo que funciona en forma colaborativa. Entonces, esta incluye tanto tecnologías como el software para diseñar o también lo que ocupa la parte de la gestión de un proyecto. Entonces, PIN, ¿cómo funciona? Esta funciona a través de un ambiente común de información, lo cual se comparte por medio de una nube para que las distintas personas tengan acceso a la información. Como por ejemplo nosotros, en mi grupo, la nube que estamos manejando es lo que sería OneDrive. Por medio de esta podemos ver lo que es el trabajo tanto sincrónico y asincrónico. Entonces, pues, ¿qué busca BIM? Busca, aparte de integrar toda la información que cada persona va a manejar, también busca reducir riesgos y costos del proyecto, ya que teniendo la parte desde lo virtual, se pueden ver muchos errores para no cometerlo cuando ya se esté realizando el proyecto. Entonces, podemos ver que BIM se desarrolla en tres fases distintas. La primera es la fase de diseño, la segunda la de construcción y la tercera la de operación. En la fase de diseño, podemos llamar esta como la fase base de inicio, es donde se realiza todo lo que es la conceptualización, planificación y coordinación del proyecto. Entonces no va a ser solamente la parte del diseño, sino también la parte de lo que sería la gestión de las personas. En la parte de construcción ya es la fase donde se empieza a materializar la idea y empieza la fabricación del producto, del activo. Y ya por último, en la fase de operación, es ya después de que se entrega el activo al proyecto, sirve para determinar lo que es el mantenimiento del activo entregado y también es muy útil para la información que es de renovación, tanto de la edificación o también puede ser de demolición. Antes de las fases BIM existía una fase anterior que es la prefactibilidad, donde surge todo lo que es la idea y el concepto en sí, y también es un análisis preliminar de la idea establecida. También es muy importante para establecer grupos de trabajo y las personas que van a ser parte del equipo. Ya después vamos a ver qué es data, big data e información. Entonces, empezando por data, data es una gran cantidad de datos, valga la redundancia, sueltos, los cuales no están articulados entre sí. Entonces se pueden definir como elementos claves, pero que no están articulados. Entonces no tienen como un peso importante. Y Big Data es prácticamente lo mismo, pero de un mayor tamaño y una mayor complejidad. Entonces, eso, Big Data ocupa pues mucho más capacidad que Data. Información son estos datos que anteriormente mencioné, pero de forma integrada y articulada
para que pueda deliberar un mensaje. Entonces, esto es muy importante porque a partir de esa integración se va a generar lo que es el lenguaje. Y el lenguaje es fundamental para definir la comunicación que se va a llevar a cabo por medio del equipo. Esto va a facilitar la deliberación de la información y la comunicación entre el equipo. Por ejemplo, qué lenguaje se va a usar de diseño o qué lenguaje vamos a usar para la nube, qué nube vamos a usar, si es OneDrive o es otro tipo de nube, o qué programa vamos a usar, ya que pues el uso de un programa distinto pues va a afectar mucho el desarrollo. La versión del programa también es muy importante, así se usa el mismo programa, tiene que ser, por ejemplo, Revit. Todos tenemos que usar el 2023 o el 2022, etcétera. Entonces, en este esquema lo que quisimos representar es con los puntos rosados, como los datos sueltos, no articulados, pues no son muy fáciles de comprender, pero ya cuando se integran y crean la información, ya se vuelve como un núcleo y se genera un lenguaje, un mismo lenguaje. Ya después vimos lo que es el ciclo de vida BIM, el cual es importante recalcar que el ciclo de vida BIM es un proceso. Es un proceso desde lo que es la etapa de la idea hasta cuando acaba el proyecto o hasta cuando se muere. Entonces, BIM está dividido en tres fases. La primera, como ya habíamos mencionado anteriormente, es la fase de diseño, Building Design, la cual va desde la conceptualización hasta el diseño de detalle. La segunda es la fase BAM, que es la fase de construcción, Building Assembly, la cual va desde las preliminares hasta la entrega como tal de la edificación o el proyecto. Y la fase BOM, que es la fase de operación, Building Operation, va desde la recepción, desde recibir ese, esa obra ya construida, hasta la parte de reemplazo, que pues vendría siendo la demolición. Entonces, a partir de esto, realizamos una actividad que fue una matriz en Excel de lo que sería el ciclo de vida BIM. Entonces, primero podemos ver cómo lo que quisimos hacer fue desglosar todo lo que ocupan las tres fases para poder entenderlas mejor. Entonces, primero estamos desde la fase BIM, desde lo que sería la conceptualización hasta la fase de diseño y como cada una es de estas tiene una subfase que quisimos pues em, explicar. Entonces, está desde los bocetos hasta el mercado, como en el esquema básico tenemos lo que sería un presupuesto preliminar hasta la definición de materiales. Y en la fase de diseño ya pues sería toda la parte que es técnica hasta un cronograma inicial. Entonces ya pasando a la fase BAM es donde tenemos la parte, empezando con los preliminares, donde tenemos que tener en cuenta el análisis de suelo para tener en cuenta la cimentación, la demolición, los movimientos de tierra, etcétera, hasta la fase de acabados y la entrega. Y en los acabados pues ya vamos a ver todo lo que son detalles, carpintería, pintura, etcétera, enchapes, etcétera. Y en la fase BOM, que ya entramos, es a la fase de operación, es donde el cliente, pues, en la recepción recibe el activo, pues se verifica que esté de acuerdo a todo lo que se pidió, hasta el reemplazo, que sería cuando, pues, el proyecto puede pasar que pierda su vida útil. Ya continuando con la presentación. Bueno, esto también nos ayudó a definir una lista de interesados. Entonces, ¿qué pasa? Que BIM lo que hace es que integra un montón de personas, pero esas personas no todas actúan de la misma forma y no todas tienen acceso a las mismas herramientas ni entran en las mismas etapas. Entonces, lo que hicimos fue crear una lista de nosotros, lo que creemos que eran posibles interesados y de estos, quienes entran en la fase BIM, BAM y quienes en la BOM. Entonces también nos dimos cuenta de que van a haber muchos que entran en las mismas tres etapas, unos que entran en una y otros que solamente entran en dos. Entonces, por ejemplo, el director de proyecto tiene que estar en las tres etapas, pero, por ejemplo, lo que sería la constructora no le va a interesar la etapa de diseño, sino la etapa de lo que él está encargado,
que sería la construcción y asegurarse de que todo esto esté operando bien. Y asimismo, no todos van a usar las mismas herramientas de trabajo. Entonces, lo que va a usar el arquitecto diseñador no va a ser lo mismo que va a usar el responsable comercial. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ya que no todas las personas involucradas van a usar la misma herramienta. Y el contacto, todos van a ser por medio de correo para que tengan acceso a la nube, pero algunos van a tener el contacto por medio de teléfono también. Ya continuando con lo visto en clase. Vimos también la gráfica de McLeany, la cual es una gráfica de esfuerzo y efecto sobre tiempo, en la cual lo que busca es mostrar cómo funciona el trabajo con BIM y cómo funciona el trabajo sin BIM. Entonces, lo que hace es que esta línea azul es la capacidad de influir en costos y capacidades funcionales, y la roja es la capacidad de los costos de los cambios de diseño. La línea gris va a ser el trabajo tradicional y la azul clarita el trabajo con BIM, que es el trabajo buscado. Entonces podemos ver que la línea tradicional no se le da tanta importancia a la parte inicial, que es el concepto y diseño. Entonces, em, a medida que pasa el tiempo, pues la capacidad de influir en costos va a ir disminuyendo. En cambio, a medida que pasa el tiempo, la capacidad de costos de cambio va a ir aumentando. Entonces, pues a medida que pasa el tiempo, pues va a ser más caro cambiar cosas, y también va a ser menos probable influir en el diseño por medio de las tres etapas. Entonces, lo que pasa con SimBeam es que se disminuye la capacidad de hacer cambios y aumentan los costos. Pero por el contrario, con BIM se le da una mayor importancia a la parte de concepto y diseño. Podemos ver aquí en la gráfica. Entonces, lo que pasa ahí es que ya se pueden realizar mayores cambios, pero los costos pues van a ser más reducidos. Y esto pues lo que va a hacer es que va a lograr de forma muy eficiente reducir gastos en las etapas posteriores. La parte del modelo la voy a explicar más adelante, eh, con pues cuando empiece a explicar todo lo que hicimos en el modelo. Entonces después vimos lo que es el Common Data Environment, el CDE, o en español el ambiente colaborativo de información, ACI. Entonces, bueno, ¿qué es? El ambiente común de información es una forma de trabajo centralizada que da acceso a las personas que van a ser parte del proyecto, la lista de interesados. Entonces, este trabajo puede ser tanto de forma sincrónica, que pues es cuando se ve instantáneamente lo que hace la otra persona, o puede ser de forma asincrónica. eh, Para que el ambiente común de información exista, debe haber cuatro criterios básicos, los cuales es: el primero es que el almacenamiento sea suficiente y que sea escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Que las personas, que se pueda posteriormente hacer pues más grande el almacenamiento si es necesario. La segunda es que exista la opción de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es básicamente ver el historial del, por ejemplo, si hay algún error, devolvernos al día en el que pasó ese error y quién lo hizo. Y el tercero es el versionamiento, y es tener guardadas distintas versiones del proyecto. Y el cuarto es que los accesos a la información sean muy definidos, ya que pues no todas las personas de todas las fases van a tener acceso a la misma información. Entonces es muy importante definir permisos, todo con el objetivo de que sea un ambiente seguro. Bueno. También es muy importante tener claridad en lo que sea la nomenclatura de carpetas que estén compartidas en el mismo lenguaje. Entonces, por ejemplo, los que van a usar Revit, que exista una nomenclatura específica para ese programa, y que exista un orden muy predeterminado para que sea mucho más fácil que el trabajo fluya. Y en su posibilidad todos los del equipo conozcan la herramienta. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando OneDrive, entonces es muy importante que tengamos tanto acceso como conocimiento de la herramienta.
También vimos lo que es el concepto ISO 19650, la cual pues muestra cómo cambia el estado de la información por medio de cuatro áreas, cuatro carpetas podríamos llamar. Entonces la primera es el WIP, el Work in Progress, el trabajo en progreso, la cual es la información que está en desarrollo y que se maneja al interior. Entonces, un grupo, pues el grupo principal, podríamos llamar, es el que tiene acceso a esta y es el trabajo que está en proceso todavía y no está del todo aprobado. Entonces, ya cuando la información cambia de estado a aprobada, pasa a compartido. Es importante también tener en cuenta que la información no cambia, lo único que cambia es su estado. Entonces, ya no va a estar en trabajo en progreso, sino va a estar en compartido, ya que se aprobó. Entonces, esto lo que permite es un desarrollo colaborativo del modelo de la información. Ya en publicado, la información se va a usar, se va a dar a conocer, se puede dar a conocer al cliente, entonces es importante que ya no, pues aparte de que esté aprobado, también tiene que estar autorizado para que personas, podemos llamarlas externas, tengan acceso a esa información. Entonces, ya después de que esté publicado, se pasa al archivado, que en archivado existen dos tipos de registro, que es el obsoleto y el aprobado. Entonces, en obsoleto vamos a guardar todo lo que son borradores de cualquier pues tipo de documento y todo lo que es aprobado y que ya está posteriormente verificado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un árbol de información en el cual, pues de acuerdo a lo que hemos realizado en este corte, hicimos nuestro propio estado de información. Entonces, primero, en nuestro proyecto estamos manejando por medio de OneDrive y estamos, pues, nuestro work in progress lo dividimos en tres, que son las tres integrantes del equipo. Entonces, cada una va a tener su propia carpeta de los programas que estamos usando, que es AutoCAD y Revit, y cada una, pues, va a estar dividida en lo que hemos realizado y de acuerdo con su organización. Entonces tenemos la parte que es arquitectura y estructura, y en arquitectura vamos a tener una arquitectura Ghost y en estructura una estructura Ghost, que esto lo voy a explicar más adelante con el modelo. En AutoCAD vamos a tener lo que es la geolocalización y la planimetría general, y pues todo lo que se desarrolla a partir de esta, que también lo voy a explicar en el modelo. Lo mismo se repite con las tres integrantes del equipo. En la parte de compartido, vamos a tener información que ya haya pasado a manos de otra persona, en este caso el profesor. Entonces ya no está solamente cuando nosotros la hicimos, que fue un work in progress, sino que ya se la compartimos a otra persona. Entonces están las investigaciones que realizamos en el primer corte, que la herramienta que vamos a usar en las investigaciones fue la herramienta Word. Las presentaciones que realizamos, que esta es una de esas, que es Canva, y las matrices que las realizamos en Excel. En publicado estará, pues, respectivamente las entregas con los vídeos finales de cada una de las personas, y en archivado está, pues, obsoleto, como he explicado, las versiones borradores y las aprobadas. Ya por último, de investigación, vimos lo que es el modelo federado. Entonces, pues el modelo federado básicamente es un modelo inicial donde se definen criterios de referencia para todos los demás modelos, entonces, o sea, todas las demás disciplinas. La herramienta principal del modelo federado es la georreferenciación, la cual nos va a permitirnos integrarnos a los modelos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si la georreferenciación de alguno de los modelos está mal, pues no se van a vincular como debería ser. El objetivo es centralizar todas estas operaciones para que podamos ver lo que serían fallas o que pase algo mal en el modelo. Entonces, por ejemplo, ponemos la parte de estructura sobre la arquitectura y algo falla en la estructura por ejemplo, una tubería pasa por una puerta. Entonces, eh, el objetivo es que se pueda ver todos estos errores de forma virtual
y no cuando esté pasando la etapa de construcción, ya que si pasa en la etapa de construcción, habría que mover muchas cosas, lo cual aumentaría costos y aumentaría tiempos. Entonces, la idea de BIM es que esto se pueda hacer de forma virtual para que no exista ninguno de estos percances en la etapa de construcción, ahorrando tiempo y también ahorrando dinero. Y básicamente eso sería la parte de la parte que sería lo de teoría, y ya a continuación les voy a mostrar lo que es la, la parte práctica, lo que hicimos con los modelos. Bueno, entonces, siguiendo con la explicación, ahora voy a explicar la parte que hicimos del modelo y pues, rápidamente les voy a explicar cómo organizamos la carpeta según el árbol. Entonces, una persona crea la carpeta en OneDrive y la comparte, y ya posteriormente lo que hicimos todas fue organizar como nuestro estado de información. Entonces tenemos WIP, compartido, publicado y archivado. Entonces en WIP encontramos una carpeta por cada integrante y cómo se divide en las herramientas que usamos. Entonces en CAD y en Revit. Entonces ya les voy a explicar cómo empezamos a hacer el modelo. Entonces lo primero que hicimos fue que nos fuimos para Google Maps y elegimos un lugar en el mundo en donde íbamos a poner todos nuestros proyectos. Entonces nosotras elegimos La Calera. Entonces lo que hacemos es que le damos clic derecho y esto nos va a arrojar unas coordenadas, las cuales se encuentran en grados, minutos y segundos. Pero estas coordenadas no sirven para los programas que usamos, que son Revit y AutoCAD. Entonces lo que hacemos es que lo pasamos a un convertidor a coordenadas UTM, que son las que acepta Revit y AutoCAD. Posteriormente que hayamos hecho el cambio de coordenadas, nos vamos a dirigir a AutoCAD y vamos a hacer un punto, el cual este punto va a ser nuestro survey point, nuestro punto de reconocimiento, que sería la calera donde nos vamos a ubicar en el mundo todas. El survey point, pues vamos a tener todas el mismo survey point. Entonces lo que hacemos primero es verificar las unidades que vamos a manejar en las que vamos a manejar todas. Entonces tenemos que verificar que todas lo tengamos en metros y le damos OK. Ya posteriormente vamos a hacer nuestro survey point y vamos a crear primero un punto. Entonces hacemos un punto, le damos em, le damos enter y pues este es porque ya yo lo modifiqué, pero si hacemos uno nuevo, así se va nuestro punto. Entonces vamos a darle otra vez unidades. AutoCAD por determinado las pone en milímetros, entonces nosotros la cambiamos a metros, le damos OK y vamos a hacer otra vez el punto, enter, y vean que el punto queda súper chiquito y no se ve casi nada. Entonces lo que hacemos para esto es que lo vamos a modificar. Entonces le vamos a dar el comando de, de, de dptype, de dptype, y esto nos va a arrojar una serie de iconos con los cuales podemos hacer como nosotros queramos nuestro punto. Entonces yo voy a elegir este y el point size pues es el tamaño que va a tener nuestro punto. Entonces vamos a poner en 10 para que se vea grande, pero pues uno puede elegir el que uno quiera. Entonces ya podemos ver que queda nuestro punto grande. Y ya después aquí podemos ver que eh, el color distinto a los demás es el survey point, el punto de reconocimiento, el que nos ubica en el mundo, o sea, la calera. Entonces, para dar las coordenadas indicadas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner vamos a elegir el punto, le damos MO, Enter, y nos va a arrojar una ventana con las propiedades de este punto. Entonces, nos vamos a la parte de geometría. En la parte de geometría vamos a encontrar posición en X, en y en Z, pero en Z pues no estamos usando. Entonces, en posición en X vamos a copiar y pegar las coordenadas que cambiamos en UTM y lo mismo en posición en Y. Y ahí ya nuestro punto va a quedar
organizado. Entonces, ya después cada persona va a tener un punto distinto, que es el punto base, que eso depende pues de cada lote de cada persona. Entonces, después de esto, de que todas tengamos nuestro punto base, quedaría nuestro plano de localización central, que es pues la base de que todos, donde está ubicada tanto el survey point de todas, como los tres puntos base de cada persona. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestras debidas plantas sobre cada uno de nuestros puntos. Entonces este es mi punto base. Entonces aquí en este punto voy a colocar todas mis plantas. Entonces me voy a ir vamos a colocar la planta. Voy a copiar y pegar la que ya hicimos de la planta 1. La coloco acá, le quito esto y ya. Entonces, en todas las plantas, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir algún punto que nunca cambie en ninguno de los niveles. Entonces, podemos elegir una columna, un eje, algo que nunca, que se establezca siempre en todos los niveles. Entonces, yo en este caso voy a elegir esta columna. Entonces, lo que vamos a hacer es que pues vamos a seleccionar, le damos en Move, cogemos nuestro punto que seleccionamos, en este caso la esquina de esta columna, y la llevamos hasta la mitad del base point y la colocamos. Entonces ahora vamos a guardar este archivo como planta 1 y ya. Entonces lo guardamos, lo subimos a la nube y ya posteriormente repetimos este procedimiento con todas nuestras plantas. Y lo mismo hacen nuestras compañeras. Como verificamos que todas estén em, bien referenciadas, bien georreferenciadas, es que vamos a crear un archivo que se llama xref, que es donde vamos a verificar que todas las plantas estén sobre el mismo punto. Entonces, lo que hace el xref es que referencia distintos cats sobre un mismo cat. Entonces, aquí ya tenemos nuestro xref con los tres proyectos de mis compañeras. Entonces, lo que se hace es que le damos el comando xref, enter, y nos va a abrir esta pestaña. Entonces aquí podemos ver todos los AutoCADs que están referenciados, pero pues como se introduce, le vamos a dar en Attach y podemos elegir pues la que queramos. Entonces la que vayamos a poner. Por ejemplo, vamos a elegir la planta 2 de Sofía, por ejemplo. Le damos Open. Y el path type lo vamos a mantener en full path y esto, el specify on screen, lo vamos a mantener así solito. Nada, no en azul. Y le damos OK. Entonces aquí ya se referenció la planta de acuerdo al punto de Sofía. Y aquí lo mismo pasa con mi planta y con la de Paula. Entonces aquí ya tenemos la constancia de que todas las plantas fueron a su punto, al punto que cada uno había elegido. Entonces ya después de que hicimos esto, nos vamos para Revit. Entonces en Revit vamos a abrir vamos a crear, perdón, un nuevo archivo en plantilla de construcción, un proyecto, le damos a aceptar. Entonces lo primero que tenemos que hacer, al igual que en AutoCAD, es que vamos a verificar las unidades en las que estamos trabajando. Le damos unidad, miramos el ángulo, vemos que estamos en grados, lo necesitamos en grados, y los decimales es mejor trabajarlo en bastantes ceros para que sea más exacto cuando vayamos a poner las medidas y etcétera. Entonces le damos en personalizar y aquí agregamos bastantes ceros y le damos a aceptar. Entonces ya quedó el ángulo, aquí se ve cómo cambian los decimales y cómo se agregan más números para que sea exacto. Y cambiamos la longitud que podemos ver que está en milímetros. La cambiamos a metros, que ya venimos trabajando todo en metros y le damos a aceptar. Es importante que nuestros compañeros también lo tengan todo en metros. Aceptar. Entonces ya ahí quedó listo. Entonces
aquí también hicimos nuestra planimetría general en la cual, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que tenemos que abrir el emplazamiento para poder poner nuestros puntos que ya habíamos puesto en AutoCAD, pero ahora en Revit, el survey point y el base point. Entonces nos vamos a emplazamiento. Acá. Y podemos ver que no todo está seleccionado. A veces sale sin estos dos seleccionados, que es el punto base y el punto de reconocimiento. Entonces, para ponerlos, le damos clic y los activamos todos. Le damos a aceptar y pues ya podemos ver que sale todo. Entonces, este triángulo va a ser nuestro punto de reconocimiento, que sería sería la calera en nuestro caso. Entonces, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar las coordenadas que tenemos en AutoCAD. Entonces, aquí le damos clic al punto y nos va a mandar a los puntos de identidad. Entonces, aquí se maneja distinto, ya no es X y Y, sino es NS y EO. Aquí tenemos que tener cuidado porque en, en AutoCAD, bueno, le damos clic otra vez para ver las propiedades y ver las coordenadas MO. Entonces aquí lo que está en X lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en, en el que está abajo, en este de abajo, lo pegamos. Y lo que está en Y, o sea, el de abajo, lo vamos a copiar y pegar en el de arriba, en el de arriba. Entonces ahí ya verificamos que nuestro punto se encuentra igual a como está en AutoCAD. También es importante ubicar nuestro punto base de cada uno. Entonces, este es mi punto base. Hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho con este, pero con las coordenadas de mi punto. Y ya posteriormente podemos empezar a poner las plantas de cada uno de nuestros proyectos. Pero ya a diferencia de AutoCAD, ya no vamos a poner las plantas guardándolas en distintos archivos, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlas en un mismo Revit, las de estructura, y en un mismo Revit, las de arquitectura. Ya no la vamos a separar. Entonces, lo que hacemos es que nos paramos en un nivel, en el nivel 1, vamos a poner la planta 1. Entonces, damos ML y le damos formatos CAD. Aquí ya tenemos el plano de localización central, que es este. Y ese es el único que se pasa de centro a centro. Ya posteriormente vamos a pasar todo ya les muestro. Le vamos a añadir y vamos a agregar la planta número 1. Entonces aquí ya no es por centro a centro, sino por coordenada compartida, porque pues ya está de acuerdo a AutoCAD. Entonces va a quedar por la coordenada que está en AutoCAD, que también ya está en Revit. Y aquí colocar en nivel 1. Le damos a abrir, aceptar y ya ahí automáticamente separa nuestra primera planta en nuestro punto base. Entonces podemos ver que separa igualmente como la ubicamos en AutoCAD, en la mitad de nuestro punto base. Y eso lo hacemos con todos los niveles. Entonces, digamos, aquí en el nivel 2 podemos ver que se ve como un plano más atrás, que sería la planta, la primera planta, y vamos a hacer lo mismo para la segunda planta. ML, formatos CAD, añadir y planta 2. Por coordenada compartida, nivel 2 verificamos todo y le damos a aceptar. Entonces podemos ver cómo automáticamente la planta se pone sobre la anterior y cómo pues encaja perfectamente porque está bien puesta la coordenada, la georreferenciación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a un alzado para mirar los niveles. Entonces podemos ver que aquí tenemos 3 niveles. Y nivel 1 que podemos ver también como si se puede ver
que este nivel ya se ve como rojo, igual que este, porque ya tiene puesta la planta. Entonces, digamos aquí, en la vista 3D podemos ver que los niveles están posicionados y las plantas están posicionadas según el nivel. Entonces ya volvemos aquí, verificamos tener todos pues, los niveles que estén puestos también según el número indicado. Mi segundo nivel está a 3 metros, pero lo que pasa es que yo no tengo azotea. Entonces vamos a eliminar este nivel. Entonces ya no tenemos azotea y ya también se quita de planos de planta. Pero ya después de que yo haya guardado todos mis niveles de arquitectura, guardo ese archivo y vamos a hacer el de estructura. En la estructura vamos a poner lo que es la cimentación, que ya tenemos acá en nuestro Revit de estructura, pero les voy a mostrar cómo lo hice, cómo creé el nivel de estructura y cómo sí, cómo lo creé. Y cómo, pues lo creé desde el alzado. Entonces lo que hacemos es que copiamos y pegamos un nivel. Entonces aquí ya se copió. Pues se va cambiando. Podemos ver que el número se va cambiando. Pero si yo lo quiero exacto, entonces pues aquí lo acomodo según el nivel anterior. Entonces aquí nos paramos y le vamos a dar donde queremos que esté nuestro nivel. Entonces vamos a cambiar nosotros mismos el número para que así sea más exacto. Entonces, el plano de cimentación va a estar a 2 metros después del nivel 1, que es el nivel 0. Entonces, le damos menos 2. Y aquí ya podemos ver cómo el nivel se crea ya no se llama nivel 4, sino se va a llamar cimentación. Entonces, ya tenemos listo nuestro nivel de cimentación, que se va a ver en todos los alzados. Entonces, por ejemplo, también es importante tener todos los ejes en las plantas, pero en mi caso yo ya tengo las plantas las plantas con ejes que podemos ver acá. En caso de que no la planta de una persona no la tenga, la creamos. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a arquitectura, en rejilla vamos a crear los distintos ejes. Entonces aquí nos paramos, em, creamos nuestro primer eje, ahí lo podemos estirar donde queramos y creamos correspondiente todos nuestros ejes. Y hacemos lo mismo con todos. Lo mismo hacemos para estos niveles de acá, estos ejes de acá, perdón. Y aquí ya no se va a llamar 3, sino que al igual que los niveles, los podemos modificar. Entonces este se llamaría eje A. Y ya, eso lo repetimos en todos los ejes. Y así es como se crean los ejes. Em, También, cómo creamos nuestro nivel de cimentación como lo creamos desde el alzado, podemos ver que en planos de planta no se ve. Y pues lo necesitamos también en planta. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a vista, en vista de plano de planta, y agregamos el de cimentación. Le damos a aceptar y vemos aquí que ya automáticamente se va a crear el de cimentación. Y nos arroja este, que pues vamos a ponerla también, el de cimentación. Entonces le damos ML otra vez, formatos CAD, añadir y planta de cimentación por coordenada compartida. Y ahí miramos que, digamos, aquí ya sale nivel de cimentación porque ya se creó el nivel. Aceptar, aceptar. Entonces ahí vemos cómo se sobrepone, pues es el ejemplo, pero ahí vemos cómo queda. Y ya tenemos todos los niveles, el nivel 1, 2 y el de cimentación. Y aquí podemos ver ya el de cimentación. Entonces así es como creamos los niveles que se llaman fantasmas. Entonces, ¿por qué se llaman fantasmas? Porque pasan a ser donde solamente está el plano. Entonces, en nuestras carpetas correspondientes, lo que vamos a hacer es que las vamos a guardar por estructura y por
arquitectura. Entonces, en CAD tenemos la geolocalización, que como ya les expliqué, es el plano de localización central, y la XREF, que es donde verificamos que todas las plantas, tanto la mía como las de mis compañeras, estén puestas una sobre otra, em, bien puestas. En Revit tenemos tres carpetas: arquitectura. En arquitectura Codes, como les dije, va a estar Revit Arquitectura, que son planta uno, planta 2 y azotea, si tienen azotea. Y en Revit, bueno, también vamos a encontrar el central, que es el central donde va a estar el punto, el, el base point, mi punto base, que es solamente mío, y el survey point, que es el que tenemos todas en común, el que es la calera. Em, y en la estructura, pues vamos a encontrar el Ghost también, que es el que tiene la cimentación. Bueno, ya por último, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que a veces la planta no sale así completamente recta, sino está un poco rotada. Y esto sucede porque cada proyecto tiene su norte. Entonces, eso es bastante incómodo para trabajar el plano en general. Entonces, lo que se hace en este caso, mi planta ya estaba así. Entonces, voy a explicar más o menos cómo se realiza ese proceso. Entonces, lo primero que se hace es que se hace una línea de referenciación o un plano de referenciación. Posterior a eso, se elige una parte de la casa que vamos que se va a rotar. Entonces, por ejemplo, esta línea se puede decir que se va a rotar, se crea un ángulo y en el punto base, ese ángulo que se creó ahí, lo copiamos y lo pegamos aquí en el ángulo norte, perdón. Y esto lo que va a hacer es que va a enderezar la planta para que se pueda ver así como la estamos viendo, que es completamente recta y sea mucho más fácil de manejar el AutoCAD y el Revit. Ya eso sería básicamente lo que vimos en este primer corte de introducción al BIM, la parte teórica y la parte práctica. Muchas gracias.